debemos experimentar en ausencia del yo. La verdad viene a nosotros como ladrón en la noche y cuando menos se aguarda. Realmente la verdad es algo muy paradójico. El que la sabe no la dice y el que la dice no la sabe. La verdad no es algo quieto, estático, la verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad no es una meta de donde debamos llegar, la verdad se encuentra escondida en el fondo de cada problema de la vida diaria, es como el sol, resplandece tras de los negros nubarrones de nuestros defectos personales. La verdad no pertenece al tiempo ni a la eternidad, la verdad está más allá de la eternidad y del tiempo. Debemos saber vivir inteligentemente porque en la vida práctica inteligentemente vivida de momento en momento podemos hallar eso que es la verdad. Después de la dura jornada de trabajo bien podemos entregarnos a la meditación interior. Necesitamos comprender muy a fondo cada problema, cada recuerdo, cada defecto personal. Durante la meditación van pasando por la mente en siniestro desfile todas nuestras preocupaciones, deseos y amarguras. Es urgente analizar cada una de estas cosas de la mente y extraer de ellas lo que es útil, después termina el trágico desfile y la mente en forma muy espontánea y natural, queda profundamente quieta y en silencio. Solo la mente silenciosa, serena y quieta, puede experimentar ese elemento que transforma radicalmente y que muchos llaman Dios. La mente agitada y torpe, la mente que busca, la mente que mariposea de escuelita en escuelita, de secta en secta, etc., jamás podrá experimentar eso que es la verdad. La mente es una sustancia plástica maravillosa y podemos jugar con ella y cambiarle de forma de voluntad y roturarla con nombres de escuelas diferentes, pero eso no significa haber experimentado la verdad. En el mundo hay muchas gentes que creen tener la verdad sin haberla experimentado jamás, esas gentes por lo común quieren enseñarle la verdad a quienes alguna vez la han experimentado. Quien alguna vez ha experimentado la verdad no puede asesinar a nadie, pero es muy curioso saber que quienes jamás han experimentado la verdad, han asesinado a muchos en nombre de esta. La verdad nada tiene que ver con las ideas que nosotros tengamos en la mente, la verdad no es de la mente. Algunas personas tienen sobre la verdad una idea y otras, otra idea y cada cual tiene sus propias ideas sobre la verdad, mas la verdad nada tiene que ver con las ideas, es radicalmente diferente a todas las ideas. Nosotros necesitamos transformarnos radicalmente y solo la verdad puede transformarnos. La verdad, Dios, Alá, el Tao o como se le quiera llamar, es una serie de vivencias siempre expansivas y cada vez más y más significativas. La verdad nada tiene que ver con las creencias ni tampoco con la incredulidad. Capítulo 17 Aristocracia comunista. El Partido Comunista gobierna a la Unión Soviética, todas las decisiones son tomadas por el partido, el Estado es del partido es el Estado. El Partido Comunista es el instrumento fatal de la dictadura del proletariado. En 1905 el Partido Comunista tenía 8.500 miembros y en 1917 tenía 23.000. Desde la revolución de 1917 se han seguido aumentando los afiliados al partido. Hoy, el Partido Comunista tiene en Rusia 8.708.000 afiliados, o sea el 4% de la población rusa. Cerca de 1 millón de miembros del Partido Comunista en Rusia ejerce algún cargo político desde la jefatura del gobierno, hasta puestos en la administración legal, provincial, o local. La admisión al partido es una promesa de mejor porvenir, el Partido Comunista realmente no es un partido del pueblo. El Partido Comunista es el partido de la minoría, el partido de un nuevo tipo de aristócratas, una nueva forma de burguesía disfrazada con la máscara del proletariado. Khrushchev, el carnicero de Hungría, dijo: si dijéramos que ingrese en el Partido Comunista todo el que quiera, nuestro partido tendría ahora seguramente muchos millones de miembros. Pero decimos, no necesitamos eso. Para llegar a ser un comunista, no solo hay que entender el comunismo, sino que hay que ser su soldado activo, y no todos los que apoyan las ideas del Partido Comunista son capaces de serlo. Así pues, el Partido Comunista no es un partido del pueblo y para el pueblo. El Partido Comunista es el partido de la minoría, el partido de los aristócratas, el partido de la dictadura que jamás hace la voluntad del pueblo. Pravda, órgano oficial del partido, comenta: hemos limitado el crecimiento del partido y aceptado únicamente a una parte de los que quieren ingresar. El 4% de la población que integra el partido representa realmente una minoría selecta, una aristocracia de nuevo tipo, que rige los destinos del 96% restante de los ciudadanos soviéticos. En la Unión Soviética no existe el gobierno del pueblo, en la Unión Soviética solo existe una dictadura donde el pueblo no tiene voz ni voto. El Partido Comunista es hoy en día lo que León Trotsky en 1904 predijo que llegaría a ser. El organismo del partido sustituye primero al partido como un todo. Después, el comité central sustituye al organismo, y finalmente un dictador sustituye al comité central. Total, un dictador manda y el pueblo como siempre es el esclavo explotado, torturado y esclavizado por los poderosos, ese es el paraíso soviético. Lenin recomendaba que el partido se mantuviera libre de elementos pequeños burgueses, que inevitablemente se adhieren a él, para lograrlo aconsejó las purgas periódicas. Ya sabemos lo que son dichas purgas. Verdaderos baños de sangre periódicamente con el propósito de conservar la unidad monolítica del partido. Muchos comunistas que trabajaron sinceramente por su partido, fueron fusilados en esas famosas purgas. Este es el sistema que utiliza el Secretariado General para lograr el apoyo total del Politburó, del Comité Central y de los infelices afiliados, todos por igual, presos del terror. El Soviet Supremo se compone de dos cámaras, el Soviet de las Nacionalidades, y el Soviet de la Unión.
El Consejo de Ministros, llamado en otros tiempos Consejo de Comisarios del Pueblo, lo preside el primer ministro, el cual también es el primer secretario del Comité Central del partido. El primer ministro es de hecho el amo y señor de toda Rusia, el jefe supremo, el dictador vitalicio. Los rusos no son libres, los rusos hoy como ayer en tiempos del zar continúan siendo esclavos. Realmente el pueblo ruso lo único que hizo con su famosa revolución de 1917, fue cambiar de amo, eso es todo. El Soviet de la Unión está integrado por un representante por cada 300.000 electores. Los candidatos a diputados del Soviet Supremo cuentan con un 99% de la votación total sin oposición de ninguna especie. El Soviet Supremo con todo su poder, el fiscal general, la Suprema Corte, el Presidium de 133 miembros, el Consejo de Ministros, etc., se sostienen por el terror. Cada purga soviética cuesta muchas vidas, los tiempos de Stalin saben a sangre y horror. Khrushchev, el asesino de Hungría, el famoso carnicero comunista, es un ídolo de arcilla sostenido sobre un mar de cadáveres. Los países socialistas marxistas están habitados por 1.000 millones de esclavos, esto es alarmante si consideramos que el mundo tiene 2.500 millones de habitantes. Actualmente los países comunistas marxistas dominan por el terror la cuarta parte del territorio del mundo, tienen un tercio de la población y una producción industrial que equivale alrededor de un tercio del total de la población mundial. El avance brutalizante del marxismo-leninismo es terriblemente amenazador, y solo puede ser conjurado creando la auténtica y legítima democracia. Mientras haya siquiera un solo ciudadano con hambre, no hay democracia. Mientras exista un solo padre de familia sin trabajo, no existe la democracia. Mientras exista un solo hombre explotado, no existe la democracia. Mientras exista una sola madre de familia abandonada y con hambre, no existe la democracia. Necesitamos crear la verdadera democracia para detener la marcha brutalizante de las hordas marxistas-leninistas. Capítulo 18. El capital. Carlos Marx dijo, el capital privado es un robo al pueblo. Nosotros decimos, el capital de Estado es también un robo al pueblo. El sistema marxista-leninista se fundamenta en el capital de Estado. En Rusia el capital es del Estado. Emiliano Zapata, el gran héroe de la Revolución Mexicana, dijo, la tierra es de quien la trabaja. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano dice, el capital es de quien lo trabaja. Los obreros trabajan el capital es de los obreros. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un favor que se le hace a los gremios obreros. El capital es de los trabajadores y los dueños titulares son tan solo los administradores. Las utilidades de las empresas deben ser repartidas entre los trabajadores mensualmente porque los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos. Es preferible morir siendo libre, que vivir siendo esclavo. En el sistema capitalista el trabajador es esclavo pagado, muchas veces con salarios de hambre. En el sistema comunista, el trabajador es esclavo del Estado, burro de carga del Estado. Los capitalistas y los comunistas son los ladrones del pueblo. Los capitalistas y los comunistas se roban el capital del pueblo. Rusia tiene un capital de Estado. Estados Unidos tiene un capital privado. Ninguno de los dos sistemas capitalistas puede beneficiar a los trabajadores. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones, los trabajadores siempre han sido esclavos. La bolsa de los trabajadores es algo muy codiciado, y comunistas y capitalistas se la pelean en estos instantes. El capital existe porque los trabajadores lo hacen, lo crean, le dan fiel. El capitalista lo único que hace es explotar la fuerza de trabajo del trabajador. En la URSS el capital es del Estado, pero quien hace el trabajo, quien crea el capital es como siempre, el trabajador. El trabajador forma el capital, lo acrecienta, lo agiganta, pero los ladrones se lo roban. Es necesario que los trabajadores defiendan sus derechos. Todo trabajador debe participar del reparto relacionado con las utilidades de las empresas. Es absurdo excluir a los aprendices y trabajadores domésticos. Todo trabajador debe participar de las utilidades de las empresas. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales también deben participar de las utilidades de las empresas. Los trabajadores de la industria de construcción deben todos tener derecho a las utilidades sobre el capital de las empresas. Los directores, gerentes y administradores de las empresas son tan solo administradores del capital obrero, y se les debe tratar de igual a igual como a cualquier obrero. Estos señores también deben tener derecho a las utilidades de las empresas lo mismo que cualquier otro trabajador. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano considera que la justicia distributiva debe ser igual para todos. Es justo que los trabajadores eventuales tengan derecho a participar en el reparto de utilidades habiendo trabajado por lo menos un mes porque la repartición entendida sabiamente debe ser mensualmente. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá entre los trabajadores. La segunda se dejará para fondos de la empresa. Deben tener en cuenta los trabajadores la necesaria e indispensable reinversión de capitales con el propósito inteligente de no dejar agotar el capital de la empresa. Consideramos que el salario del trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades. Consideramos que el aguinaldo que en algunos países se le da al trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades. Consideramos que los trabajadores deben saber defender sus derechos porque los señores capitalistas particulares son muy astutos, recordemos que el capital particular es cruel y despiadado. Ya en algunos países los capitalistas astutos y perversos hacen repartición de las utilidades muy a su gusto y maliciosamente, pero a final de año y suprimiendo el aguinaldo.
Estos trucos de los capitalistas solo sirven para prepararle el terreno al abominable comunismo marxista-leninista. Desgraciadamente muchos gobiernos ya han legislado de acuerdo con los intereses egoístas de los capitalistas particulares. Los gobiernos de la América Latina deben definir matemáticamente el porcentaje exacto para el reparto de utilidades. Todo gobierno debe crear una comisión nacional para estudiar este asunto del reparto de utilidades y el porcentaje que se debe dar a cada trabajador. Conceptuamos que deben quedar exceptuadas de esta ley sobre el reparto de utilidades, las instituciones humanitarias debidamente reconocidas y las instituciones privadas o públicas que trabajan con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos y por ello tienen pleno derecho a estudiar en asamblea todos los problemas relacionados con la administración de sus empresas. El salario, por muy bueno que sea, no alcanza jamás a pagar al trabajador toda la cantidad de trabajo que realiza, sea que trabaje en empresas particulares o del Estado. Mientras las empresas, para desgracia del trabajador, se encuentren en manos de capitalistas particulares, o en las del peor capitalista, es decir, el Estado marxista-leninista, es claro que el trabajador perderá todo su trabajo no pagado, que es la rica fuente de ganancias del capitalista. Todas las mercancías que produce el trabajador se convierten en dinero que el capitalista se roba. El capitalismo estatal soviético y el capitalismo particular son dos espantosos y horribles ladrones que se roban el capital y el trabajo de los trabajadores. Ha llegado la hora de que los trabajadores combatan por sus derechos. Es necesario saber que los trabajadores tienen armas maravillosas para combatir a los tiranos, huelgas, tortujismo, paros totales, etc. Lo importante es unirnos para la lucha porque la unión hace la fuerza. Capítulo 19. 900 millones de muertos. Mao Zedong, el monstruo abominable del comunismo chino, dice: la guerra causará espantosa desdicha. Probablemente 900 millones de personas perecerán. Empero, la desdicha en sí contiene alguna buena fortuna. El imperialismo también será destruido y sobre sus ruinas surgirá una nueva civilización. Esto será beneficioso. La nueva generación reemplazará a los 900 millones de personas que perecieron. Exige Mao 900 millones de muertos para transformar la Tierra y convertirla en un paraíso soviético. 900 millones de muertos para establecer el capital de Estado, un nuevo tipo de capitalismo tiránico, un nuevo tipo de esclavitud. Desde hace más de un cuarto de siglo que Mao viene diciéndole al mundo que el poder político surge del camión del arma de fuego. Cualquier cosa puede surgir del camión de una arma de fuego, el mundo entero puede ser reformado con las armas, dice. Necesita Mao, el monstruo sediento de sangre, el abominable monstruo comunista chino, 900 millones de muertos. 900 millones de cadáveres para que sirvan de estiércol para vivificar la tierra, para crear una nueva civilización comunista. Así han pensado toda la vida los fracasados, no se les ocurre otra cosa, sino asesinar, matar, llenar el mundo de sangre para crear nuevas civilizaciones. Hemos podido comprobar hasta la saciedad, que todo fracasado no piensa en otra cosa, sino en matar. Son millones los fracasados y todos ellos creen que matando se puede mejorar la vida, reformarla, como dicen, hacer un mundo mejor. Todo individuo falto de inteligencia no piensa sino en matar, cree que matando todo cambia, se transfiere. Todas las páginas negras de la negra historia, están escritas con guerra, ¿y qué? ¿Acaso el mundo se ha transformado con tantas guerras? No hace mucho que pasó la Segunda Guerra Mundial y ¿qué? ¿Acaso por tantos millones de muertos se mejoró el mundo? El bruto solo piensa en matar, cree que matando se arregla todo, se transforma todo. El yo goza matando, se siente feliz matando, goza matando. Lenin, Stalin, Khrushchev, etcétera, 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 no pensaron sino en matar con el pretexto de crear el paraíso soviético. No quieren darse cuenta esos asesinos de la humanidad, que la violencia solo sirve para traer más violencia y que el odio crea más odio, y que es absurdo intentar crear un mundo mejor sobre la base de la violencia. En América tenemos a Castro Ruz en Cuba, está demostrado que este sujeto fue un gran asesino antes de haber entrado en el mundo de la política, es pues asesino por naturaleza y ahora usa el arma política como un pretexto para satisfacer sus ansias de asesino. Castro ha sido asesino siempre, desde que estaba en la universidad. Ahora sigue siendo asesino, con el pretexto de crear un paraíso soviético en la bella isla del Caribe. Toda lucha política basada en la violencia viene a frustrar los ideales por los cuales se ha luchado y tarde o temprano volvemos a convertirnos en esclavos de aquello contra lo cual luchamos. Cuba luchó contra la dictadura de Batista, y ahora quedó esclavizada por la dictadura de Castro Ruz. No es la violencia el camino más indicado para lograr la libertad. Es necesario desarrollar la comprensión. Rusia luchó contra la dictadura del zar, y ahora es esclava de la dictadura comunista. Necesitamos libertarnos de los amos, pero solo es posible a base de profunda comprensión creadora. No es el camino de la violencia el más indicado para ser libres, la violencia engendra más violencia, y eso está demostrado hasta la saciedad. A los señores comunistas no se les ocurre otra idea sino la de matar, y matar y matar, y hace muchos años están matando y quieren seguir matando, esa es la satisfacción de las bestias. Todo anhelo revolucionario basado en la violencia está condenado al fracaso. Capítulo 20. Trabajo de las mujeres. Ya pasaron los tiempos de la esclavitud y las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos que los hombres. Es vergonzoso saber que todavía en la América Latina existen países que se dicen a sí mismos democráticos, y donde las mujeres no tienen derecho a concurrir a las urnas para dar su voto. No está bien que las mujeres trabajen en expendios de bebidas embriagantes, es completamente absurdo que las mujeres se vean metidas en trabajos que ha hecho viene a relajar su moralidad y buenas costumbres.
Consideramos absurdo que el bello sexo ejerza trabajos subterráneos o submarinos. Es un crimen meter a las mujeres en trabajos peligrosos e insalubres. Es antihumano y criminoso que el bello sexo